Saludándolos primero que todo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Claudia Sandoval. Yo hago parte del Spider Team de Globant, que es el equipo organizador del Agile Days, el primer Agile Days del año. Vamos a estar organizando más eventos. Esperamos que en un futuro podamos estar organizando eventos en nuestros sites, no necesariamente virtuales. Ojalá podamos volver a juntarnos para poder tenerlos más cerquita. Voy a hacer una breve introducción de Globant. Yo sé que muchos han asistido a las otras charlas y pues ya han visto un poco esta presentación y de pronto pueden ya contarnos ustedes mismos de un poco de Globant. Voy a tratar de ser lo más rápida posible para que podamos arrancar con la charla del día de hoy, ¿vale? En Globant, nuestro objetivo principal es como transformar precisamente organizaciones para que estén listas para un futuro digital y cognitivo. Nosotros somos unos grandes soñadores, queremos ir ampliando nuestro mercado, nuestra visión poco a poco, paso a paso, contando también con grandes talentos que nos aporten todo el conocimiento y nos permitan hacer este crecimiento y esta transformación en diferentes organizaciones. En esta diapositiva se puede ver de manera general como todo el crecimiento que Globan ha tenido. Fuimos fundados hace 17 años por 4 emprendedores argentinos y a través del tiempo hemos ido logrando grandes hitos. Logramos en 3 años, gracias a la cultura empresarial de similitud a Google, logramos entrar, ser los primeros contratados para darle servicio a ellos por fuera del Googleplex. En el 2009 entramos a tener una nueva organización por tecnologías, o sea, nos comenzamos a organizar por tecnologías y creamos lo que se denominan estudios. Eso nos ha permitido tener un crecimiento no solamente de nuestros empleados, de nuestras empresas, sino también de nuestros empleados gracias a la organización enfocada a estas áreas expertas. En el 2014 salimos a la Bolsa de Nueva York y desde entonces somos una empresa pública. En el 2016, pues no solamente nos quedamos como que nos enfocamos en la línea de servicios, sino que también empezamos a hacer productos propios que buscaban, o sea, que están destinados a transformar la cultura de las empresas. En el 2019 lanzamos una campaña del Be Kind que va muy de la mano de nuestra cultura empresarial, que tiene básicamente 3 pilares, que es Be Kind to your peers, Be Kind to humanity y Be Kind to the planet. Como ven, se puede apreciar en la gráfica, hemos tenido un crecimiento bastante rápido. Hoy en día contamos con más de 11.000 empleados a nivel mundial. Estamos en 17 países, 51 oficinas. Hemos ido adquiriendo empresas precisamente para que nos ayuden a crecer este conocimiento, esta experiencia y también a enfocarnos en diferentes áreas del mercado. En esta diapositiva hay una muestra de algunas de las empresas que hoy hacen parte de nuestro portafolio, que muchos son aliados nuestros y a los que les brindamos servicios. Como pueden ver, estamos en diferentes mercados, en entretenimiento, gaming, aerolíneas, banking. Bueno, muchas de estas marcas, alimentos, automatización industrial, bueno, muchas de estas marcas son muy conocidas para ustedes y pues como somos unos grandes soñadores, esperamos estar y entrar en todo lo que se permita digitalizar en el mundo. Somos interesados en desarrollar, o sea, a la carrera de las personas. Si alguno está interesado en pertenecer a nosotros, en pertenecer a Globant y desarrollar sus carreras con nosotros, en este link micarrera.globant.com pueden encontrar más información, pueden hacernos preguntas del interés que tengan sobre las vacantes que pueden haber, sobre los roles que se podrían llegar a desempeñar dentro de Globant, cualquier interés que tengan por conocer un poco más la empresa o por conocer un poco más de nuestra metodología y nuestra cultura organizacional, pueden hacerlo a través de este link y nuestros líderes en recruiting pues, estarán revisando y respondiendo a sus preguntas. Estamos también presentes en la mayoría de las redes sociales. En este evento, si quieren postear
cualquier foto o cualquier, no sé, imagen que estén interesados en postear. Estamos en Instagram como Globant Pics, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn estamos como Globant. Y si van a postearnos en algún lado, les agradecemos que para el evento trabajen pues con el numeral Globant Agile Days y así podamos seguir sus posts. Para la charla de hoy, estas son las reglas del juego. Hoy no vamos a manejar el Slido para los que han estado en las charlas anteriores. Este es un conversatorio, queremos que interactuar con ustedes durante toda la charla. Por eso vamos a manejar el Q&A del Zoom para que vayan haciendo sus preguntas. En la medida en que vayamos teniéndolas, vamos a ir contándolas y trabajándolas con nuestros speakers. Y cualquier tema que necesiten, bueno, no nos están escuchando bien o hay algún tema técnico que quieran que resolvamos por el chat, nos pueden informar. Nuestros speakers también en algún momento pueden entablar alguna conversación con nosotros, entonces nos dirán si usamos el chat para hablar o bueno, nos irán dando esta línea, pero entonces todo lo vamos a trabajar con el Zoom. En la parte de abajo pueden encontrar el chat y el Q&A, en la parte de abajo de la pantalla. Listo, entonces, no siendo más, vamos a arrancar con nuestra charla de hoy. Bueno, se titula Bienestar propio de los equipos en tiempos de cambio. Hoy tenemos dos speakers, precisamente porque quisimos que esta charla tuviera una visión técnica y una visión psicológica. Entonces, la psicóloga que nos acompaña el día de hoy es Natalia Rodríguez. Natalia es especialista en psicología del consumidor y arteterapeuta. Tiene experiencia en bienestar universitario, empresarial, psicología clínica, programas de salud, orientación psicopedagógica, docencia universitaria, selección de personal, análisis de cargo, inducción y planeación estratégica, coordinación y gestión. Natalia cuenta con conocimiento para desempeñarse en diversos campos de acción de la psicología, la investigación, el desarrollo y la evaluación de programas de proyectos. En nuestro lado técnico está Sebastián Velázquez. Sebastián es Agile Coach de Globant. Sebastián es ingeniero de sistemas ágil con énfasis en sistemas de información y más de 12 años de experiencia en proyectos de tecnología. Le encanta trabajar con proyectos donde tiene como consigna que la persona prevalece por encima de todo. Disfruta creando equipos felices y motivados para aprovechar las transformaciones de la organización. Entonces les damos nuestra bienvenida a Natalia y a Sebastián. Muchas gracias por unirse a este evento. La audiencia es toda de ustedes. Pueden empezar a compartir cuando lo requieran. Bueno, nunca me había tocado una presentación tan bonita, pero Nati me dejó barrido con todo ese montón de cosas que hace, impresionante. Bueno, a todos, bienvenidos. No, muchas gracias por estar conectados. Esto va a ser algo, digamos, dinámico, diferente. Queremos entablar una conversación con ustedes basado en nuestra experiencia. Ahí me disculpan, tengo un poco de crisis asmática. Si empiezo a hablar como Darth Vader, es por ese tipo, no es porque esté más asfixiado o algo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy queremos conversar, ¿cierto? Pero para conversar, hoy vamos a tener una guía. ¿Por qué una guía? Porque normalmente nosotros empezamos a conversar de un tema y después nos perdemos igual que el IF y no nos encuentra nadie. Entonces lo que vamos a tener es una hoja de ruta que ustedes pueden mover cuando ustedes quieran, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Si quieren alzar la mano y quieren compartir con nosotros, por favor, son totalmente bienvenidos. Solamente tenemos una guía de conversación, pero queremos que esto sea lo más interactivo. Vamos a empezar, digamos que de una parte de hablar del bienestar y la ansiedad y el estrés de lo que estamos viviendo en este momento, de cómo pasamos de un momento a otro, de estar face to face, cara a cara con las personas, a estar en ese ambiente virtual, de cómo pasamos de unos equipos colocados, digamos que esa es la traducción del colocate en inglés, a unos equipos distribuidos y después dispersos que vamos a entrar. Y la parte más importante es darle a ustedes bastantes tips para que ustedes puedan llevar algo para practicar mañana mismo, ahorita que acabe la presentación, durante esto. Entonces, como para empezar un poco, o sea, venimos de algo importante, estamos viviendo algo importante. Sé que es algo difícil cuando nosotros recibimos la noticia del COVID.
A mí, por ejemplo, me estalló en la bandeja de entrada del correo el COVID y fue algo, digamos que fue algo diferente, es algo que te toca. Yo quiero contar la historia que yo estaba haciendo una consultoría en Estados Unidos, digamos que en el centro de Estados Unidos, ni siquiera hay vuelos directos de Colombia a Nashville, que es donde estaba. Y de un momento a otro, un viernes 6 de la tarde, me llaman de Travels, que es la parte del área de Globan que nos ayuda en los viajes, y nos dicen, Sebas, nos toca irnos porque van a cerrar los cielos en Colombia, van a cerrar los cielos en Estados Unidos y tenemos que devolver a todas las personas que están en Globan a sus lugares de origen. Yo me sentí después de eso como Indiana Jones corriendo detrás de una piedra gigante que era el COVID, porque alrededor de eso pasaron un montón de cosas y yo sé que a cada uno tiene su historia, cada uno vivió ese momento en el cual dijeron cuarentena y todos para la casa. Entonces, no sé, Nati, vos cómo nos puedes ayudar, vos cómo nos das cómo se siente esta persona con estos cambios. ¿Cómo crees que estos cambios nos han afectado, Nati? Sebas, pues, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por permitirme participar con ustedes de este espacio. A María Claudia, muchas gracias por esa presentación tan bonita que nos hizo. Bueno, quedó grabado, tu anécdota... lo puedo repetir muchas veces para subirnos el ego. Sí. Tu anécdota pues viene obviamente como anillo al dedo, porque ahí vemos claramente un concepto fundamental que es cómo el concepto, nuestra percepción de bienestar se ve afectada por el cambio. El bienestar es una percepción de que de un estado de equilibrio, de que tenemos en nuestra vida un equilibrio. Así puedan haber ciertos problemas, ciertas situaciones, podernos en equilibrio y eso nos hace sentir bien. Eso es el bienestar. Se ve afectado por los cambios, ¿sí? Por cualquier cambio que nos genera un desequilibrio. En este caso, pues en estos tiempos hemos tenido cambios constantes, permanentes, en todos los aspectos, en lo laboral, en lo familiar, los roles según yo de pronto hacía por fuera, me toca ahora hacerlo desde casa. Y si tengo hijos o tengo esposa o esposo, juntar el rol de estar en la casa, de ser papá o mamá, si vivo con mis padres, de ser hijo y cumplir con ciertas labores y además mi rol, ¿no?, de trabajador. Entonces son muchas cosas que antes de pronto tenían unos espacios diferentes. Todos estos cambios pues han afectado esa homeostasis. Hay dos aspectos fundamentales que se presentan en los momentos de desequilibrio, que son el estrés y la ansiedad. El estrés, como lo podemos ver en la imagen, nos hace preguntarnos, nos hace sentir una tensión, ¿sí? El estrés es eso, es una reacción fisiológica de tensión que tenemos todos los seres humanos ante una situación de cambio, de reto o que percibimos como amenaza. Y ahí es muy importante diferenciar el estrés a la ansiedad. El estrés, para el estrés debe haber un estresor, debe haber algo que me estresa, una situación que me estresa, es como una carga, como ustedes lo pueden ver en la imagen, es como si lleváramos un peso, ¿sí? El estrés nos lleva a sentir eso, como un peso, ¿sí? Y debe haber un estresor, algo que lo esté suscitando, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, el tener una alta carga laboral, por ejemplo, el tener una situación familiar difícil, conflictiva, donde estamos discutiendo todo el tiempo, discusiones familiares permanentes, por ejemplo, la muerte de un ser querido nos puede llevar a tener estrés. Y aquí es muy importante un concepto y es que a veces vemos el estrés como si fuera algo negativo todo el tiempo, pero el estrés en sí no es negativo. El estrés es una, como lo dije al principio, una reacción fisiológica de tensión que es adaptativa, es inherente al ser humano frente a estas situaciones, pero se vuelve negativo cuando se vuelve crónico. ¿Cuándo se vuelve crónico? Cuando se sostiene en el tiempo, por un tiempo más prolongado de lo que el cuerpo puede sostenerlo, ¿sí? Cuando también hay muchos estresores en simultánea.
entonces tengo problemas en mi casa, además me fue mal en el trabajo, además entonces salí a la calle y me robaron, o además se murió alguien de mi familia. Entonces tengo muchos estresores en simultánea, eso hace que el estrés se vuelva crónico, o cuando se perpetúa en el tiempo muchísimo tiempo. Entonces el estrés en sí no es malo cuando se vuelve crónico. Lo segundo es la ansiedad. La ansiedad es un síntoma del estrés, ¿sí? Pero la ansiedad, a diferencia del estrés, no proviene de un estresor. Lo siento porque empiezo a generar una preocupación o un miedo. Parte de allí, de ese miedo o de esa preocupación permanente, puedo llegar a sentir ansiedad. Yo puedo tener ansiedad sin tener estrés. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enfrentando un examen, ¿sí? Digamos que recordemos esas épocas cuando estábamos en la universidad y nos íbamos a presentar un parcial, ¿cierto? Nos sentíamos ansiosos antes del parcial, sentíamos como hormiguitas en el estómago, ¿cierto? Pero presentábamos el parcial y la ansiedad se iba, descansábamos, ¿cierto? Pero hay ansiedades cuyos niveles se vuelven tan altos que pueden afectar el organismo, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el estrés y la ansiedad es que el estrés parte de una situación que yo percibo y la ansiedad de un miedo o una emoción o una preocupación. ¿Cuándo sentimos estrés o cómo sabemos cuáles son los síntomas del estrés, cierto? ¿Cómo sabemos que estamos estresados? Primero, si es fisiológico, entonces tenemos que tener claro que tiene un componente fisiológico. Lo vamos a sentir en el cuerpo. ¿Cuándo sentimos en el cuerpo? Cuando nos empiezan a dar dolores de cabeza, por ejemplo, o nos empiezan a sudar las manos todo el tiempo, empezamos a tener malestares estomacales, a algunos nos da estreñimiento, a otros nos da soltura. Sebas, cuando tú estás estresado, ¿dónde sientes el estrés? ¿En qué parte del cuerpo? A ver, en cuarentena lo siento en las manos de tanto lavar platos, pero no, mentira, realmente en el estómago. Siento más en el estómago ese estrés. En el estómago. Me gustaría saber de los Sí. participantes que nos acompañan, que nos dijeran si alguno quiere hablar o si lo quieren poner en el chat, ¿en qué parte del cuerpo reconocen el estrés en ustedes? ¿Sí? Si les dan migrañas, si les sudan las manos, si les da soltura o estreñimiento, dolores de espalda, por ejemplo. Algunas personas les da mucha tensión en la parte del cuello y los hombros. Fíjate, mira, dolor de cuello, espalda, mandíbula. Exactamente. Cuando esos dolores se presentan, si hay dolor, ya es un estrés crónico, ya no es un estrés adaptativo. Si ya empieza a haber dolor, entonces es porque ya ese estrés se está volviendo crónico. Algunas personas incluso se les empieza a caer el pelo, ¿sí? Y obviamente si dejamos prolongar ese estrés, pues llegamos a enfermarnos gravemente. Y algunas personas pueden llegar a somatizar. Y somatizar es, por ejemplo, que se les duerme parte del cuerpo, a veces se les duerme un brazo, se les duerme la cara, eso se llama hemiparesia, entonces se nos pueden dormir partes del cuerpo y podemos llegar a enfermarnos de muchas cosas. El sistema inmune se deprime totalmente y eso nos hace más susceptibles a enfermarnos de cualquier cosa. Igual pasa con la ansiedad, ¿sí? La ansiedad no nos da tantos síntomas como el estrés, pero la ansiedad nos da una afectación cardiopulmonar. Cuando estamos ansiosos sentimos que el corazón nos palpita más rápido, ¿sí? O que no tenemos respiración, como que nos sentimos ahogados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando evoluciona, se puede convertir en un ataque de pánico. Y el ataque de pánico es esa sensación de ahogo que no puedo respirar sin ninguna causa biológica, ¿sí? Sino es mi ansiedad que sube a niveles tan altos que no se puede manejar en el momento, a menos que tenga unos tips que ya más adelante les voy a hablar de esos tips para poder manejar esa ansiedad y ese estrés. ¿Te has sentido ansioso, Sebas? Pues Nati, yo empecé la cuarentena con el cuerpo de la roca, ya estoy en otro tipo de cuerpo, ya eso de la comedia me está matando, pero sí, sí he notado mucho el estrés y no solamente, digamos que alrededor de lo que uno vive dentro del proyecto, sino que también se siente alrededor cuando tú entras a los equipos. Digamos que nosotros tuvimos
yo siempre digo, nosotros manejamos muchos equipos, estamos con equipos liderando proyectos, pero tenemos que diferenciar algo, porque hay equipos, lo que dijimos ahorita al principio de la introducción, hay diferentes tipos de equipo, ¿cierto? Cuando tú estás cara a cara, son los equipos colocados, en los cuales tú compartes con la persona. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, somos latinos, en las cuales buscamos esa parte emotiva de estar siempre con la persona, buscamos siempre el tinto a las 10 de la mañana con el que se sabe todos los chismes de la historia de la empresa, entonces te sientas, conversas, pero ya después vuelves a tu sitio de trabajo. Digamos que esos equipos colocados, cuando pasó esto de la pandemia, fueron los que más difíciles hicieron la transición a lo que estamos viviendo ahora. Luego, esos mismos equipos, digamos que habían unas personas o unos equipos que ya venían un poco más preparados y eran aquellos equipos que se llaman distribuidos. O sea, seguimos con las personas que estamos acá conviviendo, pero tenemos otro equipo en otra parte del mundo que está viviendo las mismas cosas. Que de vez en cuando nosotros nos conectamos vía internet, hacemos ceremonias juntos, tenemos un solo proyecto y esos son los que llamamos equipos distribuidos. Pero ahora, con esta situación de la pandemia, ya tenemos algo que se llama equipos dispersos. ¿Por qué dispersos? Porque es la persona totalmente pegada de tu computador, no más. No tienes otra persona al lado compartiendo el espacio. Entonces yo siempre he dicho algo, el Barcelona cuando juega en Barcelona es Barcelona, pero cuando sale a jugar en otra cancha sigue siendo Barcelona. O sea, siempre tenemos el mismo equipo, ¿cierto? Entonces lo que estamos jugando es el mismo equipo en diferentes canchas. ¿Qué es lo más importante? Y acá empieza, digamos, no los tips, pero es algo sensacional que te va a hacer mucho uso cuando estés manejando tus equipos, y es crear una subcultura. ¿Qué es una subcultura? Cuando tú estás en la oficina, normalmente llegas, saludas, tienes un modo de hacer, vas, te tomas el café. Tu equipo vive una forma de hacer las cosas, vive algo diferente todos los días, que lo que te hace es una cultura. Ahora, el reto es llevar eso a diferentes personas que están pegadas en tu computador. Entonces, eso es lo que hace bonito esta adaptación que nos tocó hacer muy obligatoriamente, pero que ya estamos, digamos que en un punto en el cual estamos ya en una zona de confort. Ya pasó, ya estamos un poco más tranquilos. Pero ante todo, esa zona de confort se tiene que estar respaldando de algo de confianza. Ya tú dirás esto, Nati, me meto en tu terreno, pero el ser humano necesita confianza y a veces buscamos la confianza cuando tenemos esa persona face to face, cuando podemos tocar, cuando podemos ser sentimentales, emotivos en ese momento. Entonces es muy difícil llevarlo a un ambiente virtual donde estás conectado a un Slack, estás conectado a un Teams y que lo único que puedes mandar son GIF o algunos memes y que te hacen sentir bien. Entonces ahí es donde tenemos que seguir explorando nosotros como equipos cómo buscamos llevar esas mejores prácticas de ese mundo que es totalmente colocado a este mundo virtual. Aquí estamos llevando un mensaje, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos reinventamos ahora para llevar esa parte emotiva a esta bidimensión? ¿Cierto? Que eso es algo muy, muy, muy bonito. No sé, Nati, porque importantísimo, acá la gente está feliz diciendo, no, necesitamos los tips, porque tú tienes muchos tips. No sé si quieres que empecemos ya a hablar de específicamente esos tips que le podemos dar a la gente. Sí, me parece fundamental. Bueno, lo primero es entender que la ansiedad se maneja y el estrés se reduce. No se elimina, se reduce. ¿Sí? Porque como sabemos que es adaptativo, que no es malo, sino que lo malo es que se perpetúe en el tiempo, ¿sí? O que hayan demasiados estresores, entonces lo que yo hago es aprender a manejar la ansiedad, a disminuir el nivel de ansiedad y a disminuir el nivel de estrés, ¿sí? A reducirlo. El primero es que para que eso suceda yo tengo que conocerme a mí mismo. Entonces aquí voy a empezar a hablar de muchos autos. En psicología nos gustan mucho los autos. Vamos a hablar del autoconocimiento. Y el autoconocimiento es fundamental, porque si yo me conozco a mí mismo, si yo aprendo a escucharme en mis pensamientos, en mi cuerpo, en cómo funciona mi cuerpo normalmente, en mis emociones, ¿cierto? Si reconozco cuáles son mis cualidades y mis aspectos a mejorar, yo puedo aprender a reconocer cuando algo no está funcionando bien en mí, cuando hay algo que se está saliendo de la norma, ¿sí? Entonces aquí me gustaría, por ejemplo, que nuestros participantes nos contaran qué tanto creen que se conocen a ellos mismos. Es decir, en una escala, por ejemplo, de 0 siendo nada y 10 me conozco súper bien, ¿cierto?
¿qué tanto se conocen? ¿Sí? Que ellos mismos se califiquen. ¿Qué tanto se conocen? Y es muy importante. Aún no tenemos tendencia, veo No, por ahí 6, veo, veo hay unos 7, que se veo conocen 5, bastante. hay gente que se conoce. Sí, Yo la sí, verdad sí. no voy a poner el número porque no puedo entrar en un detalle porque no sé. Fíjate que este es un proceso que es súper importante, pero que además no es un proceso estático, es un proceso dinámico. Había un participante que dice, pero llevo muchos años, claro, y va a durar toda la vida, porque toda la vida nos tenemos que estar conociendo permanentemente, porque nosotros no somos los mismos hoy que éramos hace 10 años atrás, y no somos los mismos que vamos a ser 10 años en un futuro. Entonces es un proceso que debe ser permanente y continuo, donde hagamos ciertos altos en el camino a decir, venga, un momentico, ¿quién soy yo? A escuchar nuestro cuerpo, reconocerlo como es, ¿sí? Por ejemplo, mi cuerpo no es el mismo de cuando yo tenía 20 años, ¿cierto? Tenía 20 años, tenía un cuerpo más estilizado, ahorita soy un poquito más rellenita, ¿cierto? Entonces ya uno aprende a conocerse, a saber cómo está, cómo funciona su organismo, ¿cierto? Y en esa medida yo puedo detectar señales de alarma. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si me está dando más dolores de cabeza de lo que usualmente, que no es normal en mí, que me esté dando dolores de cabeza, pues estoy estresado, algo está pasando. Mi cuerpo está manifestando que no está bien, ¿sí? Entonces es muy importante. Y además, si yo puedo con mis cualidades potencializarlas y así con esas cualidades manejar mis aspectos a mejorar, eso me va a ayudar a tener un mejor manejo de las situaciones de estrés, un mejor afrontamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sebas, tú, ¿qué cualidad, qué aspecto a mejorar consideras que tienes en cuanto a lo laboral, por ejemplo? Desde que he estado acá, el manejo del tiempo. El Desde que he manejo del estado tiempo. más tiempo full, porque yo tuve, digamos que una oportunidad y que muchos de los que estamos acá tuvimos una pequeña preparación para esto y era que tratábamos de trabajar híbrido, ¿cierto? Unos días en la casa, otros días en la oficina. Y digamos que hubo un tema de preparación para que el cuerpo tuviera un orden, digamos que de poder adaptarse a estar solamente en un sitio. Pero a veces, como ya no tienes ese traslado a las oficinas, ya no tienes que aguantarte los buses, no te tienes que aguantar el calor de la ciudad, el frío de la ciudad. Entonces, a veces el tiempo te puede rendir mucho más. Y a veces tú no te das cuenta de que estás terminando tu día, sino que sigues y sigues y sigues. Entonces, eso creo que es algo que tengo que empezar a mejorar en este tema, es el manejo de los tiempos. Listo. ¿Y qué cualidades crees que tienes tú que te pueden ayudar en ese aspecto? Nati, pero quedamos que no íbamos a hacer terapia en vivo. O sea, No, no, ya después les de voy esto a queda en preguntar vivo y a queda ellos también. grabado. No, no, no. Mira, no, algo que Ellos puede nos ser pueden ir contando qué proactividad. cualidades tienen que les pueden ayudar a manejar sus aspectos a mejorar. Mira, yo digo que proactividad e invención. Yo creo que todos los días estamos viendo cuatro paredes en nuestros hogares, ¿cierto? Y a veces uno tiene que reinventarse, ¿cierto? Tienes que crear nuevas cosas. Yo, por ejemplo, compré unos guantes nuevos para lavar la cocina y son espectaculares. Entonces, inventé otro tipo de cosas para entretenerme. Encontré un espacio en mi balcón para poder trabajar. Digamos que eso te trata como de, tienes que hacer algo distinto, tienes que innovar, porque si no vas a estar repitiendo, repitiendo y te vas a agotar, te vas a agotar. Entonces, es eso algo más, proactividad y invención. Súper. Innovación puede ser. Yo te voy a complementar una cosa y es, yo tengo un rayo con la palabra reinvención. Porque a veces nos lleva a juicios hacia nosotros mismos un poco severos, ¿no? Entonces, a mí me gusta más el ser recursivo y el ser creativo, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de cambio, tenemos que empezar a ser recursivos y creativos. La creatividad es una habilidad que tenemos todos los seres humanos y que surge y se explota, se potencializa grandemente en situaciones de crisis, ¿sí? Entonces, mira, aquí nos están diciendo aceptación, aprender nuevas cosas. Prefiero la palabra adaptarnos. Entonces, entonces, claro, eso es fundamental. En tus equipos, ¿cómo se ve ese autoconocimiento?
Mira, te lo voy a hacer más, digamos que irme un poquito a esa parte técnica, ¿cierto? Ujú, Nosotros manejamos proyectos. Estamos en un relacionamiento con el cliente continuo, en el cual tenemos que estar conviviendo diariamente con personas del cliente. Entonces, hay algo específico y es la parte de los tiempos y los manejos de los eventos, las ceremonias y todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Con ese mismo orden que te estaba diciendo de que a vos te puede rendir muchas cosas, también se te pueden olvidar. Entonces yo quiero hacer una serie de tips alrededor de esa partecita que tiene que ver con ese autoconocimiento, pero un autoconocimiento, digamos, que llevado a escalado a ese equipo, ¿cierto? Y es, ujú. ojo, y esto es una recomendación para todos los que estamos en este momento trabajando proyectos. Todos tenemos eventos, tenemos ceremonias, tenemos reuniones, pero que levante la mano el que no ha recibido un correo de invitación y a veces lo deja en la bandeja de entrada y no responde o no confirma. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que empezar a cambiar en todo este tema. Tienes que cambiar modos de actuar porque eso es lo que nos va a tener que marcar el resto de lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos que ser muy claros. Hay algunos que llevamos metodologías ágiles, hay otros que llevan otro tipo de metodologías, pero en todas tienen eventos. Si tienes reuniones periódicas, cítalas de una vez. Pon alarmas en las mismas situaciones. Ten la cortesía de responder si vas o no vas, ¿cierto? O sea, porque es algo básico, pero a veces se nos olvida. Normalmente cuando estamos en las reuniones, digamos que esta parte de poner la cámara es algo, digamos que esto es privacidad, si tú la quieres compartir, pero si tú estás con esa modalidad de poderla compartir, lo que estás es, digamos que tendiendo algunos puentes para que esto no sea mucho más diferente, ¿cierto? Y especialmente algo, Nati, es con este autoconocimiento, si lo extrapolamos a un equipo, ese equipo tiene que llegar a un autoconocimiento. Y un autoconocimiento puede estar basado en esos acuerdos que tenemos dentro de los equipos. Acuerdos que a veces no son tangibles o que no los tengo reflejados en algún lado, pero sino que en esos acuerdos de horas de llegada, cuánto tomamos el mediodía, o sea, son tipos que son cosas muy básicas que tenemos que volver a hacer en este momento porque cambiamos de cancha, ya no estamos en la cancha del Barcelona, sino que estamos en otra cancha, pero tenemos que adaptarnos fácilmente en ese tema, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema que es bastante importante que tenemos que tener en esa parte técnica. Ahí me Otro parece tip, súper vamos a importante. empezar acá, uno y uno, Sí. dale. Me parece súper importante, recogiendo un poco algo que dijiste anteriormente y con lo que estás diciendo de los eventos, y es la parte de autocontrol, que tiene que ver con esa gestión del tiempo y con esa organización. Tenemos en este momento muchas cosas en simultánea y yo creo que cuando uno maneja un proyecto son muchísimas más porque además son detalles, ¿no? Cositas pequeñas que tenemos que tener visibles y pendientes y al pie todo el tiempo porque se nos pueden escapar. Entonces, la parte de gestión de tiempo y organización es prioritaria para el bienestar, que nosotros sepamos gestionar nuestro tiempo, pero muchas veces creemos que gestionar el tiempo es únicamente en el plano laboral. Resulta que cuando yo gestiono el tiempo es muy importante incluir en esas rutinas diarias, en esa organización diaria, mis aspectos personales, mis aspectos familiares, ¿sí? Momentos en donde yo sé que semanalmente voy a tener un tiempo para compartir con mi familia, así sea virtualmente, pero que voy a tener una comunicación con mi familia y momentos personales que son solo míos, ¿sí? A veces tenemos pareja o tenemos hijos. Aún así, es importante ese espacio personal, ese espacio donde esté yo solo, ¿sí? Y pueda compartir conmigo mismo, pueda escucharme a mí mismo, escuchar mis propios pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, que pueda tener también tiempo de dispersión en ese horario, en esa rutina, verme una película, bailar, si me gusta hacer una manualidad, o sea, a veces hasta bailar uno solo en la casa, ¿sí? Que a veces pensamos que solamente podemos bailar en pareja, pues no, o sea, el espacio de tener un libro, una lectura que nos guste, que sea diferente a lo de nuestro trabajo. Esos espacios personales de distracción, de dispersión, también deben ser incluidos en esa rutina semanal. Nosotros debemos tener claro qué vamos a hacer diario y semanalmente. Una proyección, obviamente no son camisas de fuerzas inamovibles donde yo no puedo mover mis horarios. Sí es importante
importante incluir esos espacios dentro de esa organización de gestión del tiempo, porque en esa misma medida yo voy a poder trabajar por ese equilibrio, por esa homeostasis. Además, en el autocontrol hay otra cosa que es importante y es cómo controlo yo mis acciones. Resulta que es que la ansiedad nos da porque nos quita el hambre o nos pone a comer mucho, por ejemplo. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado a los participantes que se dan cuenta que van más veces a la cocina a picar o comen más galletas de lo debido. Porque además le da uno es por dulce, ¿no? Entonces son galletitas, dulcecitos, y si tiene uno la oportunidad de comprar helado, o paletas o galletas, mejor dicho, uno llena la alacena de todo eso. Porque la Así ansiedad es. y el estar en casa nos lleva a eso. Entonces el autocontrol es fundamental para nosotros poder apropiarnos de esos comportamientos. Entonces, sí, mira, dice que el frío en Bogotá da mucha hambre. Claro, la temperatura nos afecta. Y en los sitios donde hay más frío, pues nos va a ser mayor el gasto calórico, nos va a dar un poquito más de hambre. Pero también hay que reconocer cuándo es hambre y cuándo es ansiedad. Entonces, cuando es ansiedad, yo tengo que autocontrolarme y empezar a reemplazar la galletica por una fruta, ¿cierto? Por ejemplo, cuidar mi alimentación, ¿sí? No Si sabe ya lo mismo. conté que llevo 3 veces la ida a la nevera en menos de 1 hora, ya no más. Hay que ponerle un alto, ¿sí? Entonces, esa parte es fundamental en esa gestión del tiempo. Súper, yo te voy a decir otro Dime. tip, otro tip. Y es Uh-huh. algo que llaman mucho, pero nadie sabe qué es eso, que es el foco, ¿cierto? Ajá. El foco no es la bombilla, no es la bombilla. El foco es, mira que en este momento yo donde estoy tengo una pantalla de televisor acá, tengo una pantalla de computadora acá, y muchas veces cuando tú empiezas alguna reunión de esos eventos que hablamos ahorita, tú sigues acá viendo Dark, viendo La Casa de Papel en Netflix y acá al frente teniendo una reunión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Primero te estás desgastando las neuronas bobamente con ese cambio que tienes que tener de esta imagen a esta otra. Hay personas que lo funcionan y a todos se lo respeto porque cada uno tenemos su forma de trabajar, pero lo único que les digo es, en ese momentico que ustedes tengan algún tipo de evento, por favor, foco a lo que están haciendo, pónganle atención a lo que están haciendo. Siempre piensen que esa reunión pudo haber sido física y piensen en algo, ¿será que si yo hubiese tenido esa reunión física, yo hubiera sacado la tablet para ver Netflix o para ver YouTube, a ver cómo jugaban Call of Duty? No, ¿cierto? Entonces tratemos de que todas las cosas que nosotros hagamos, le gastemos la energía donde debemos de estar gastándosela. Ya después tenemos tiempo libre, nos está rindiendo mucho el tiempo, vemos toda la novela, vemos toda la parte de La Rosa de Guadalupe, pero por ahora, cada vez que tú tengas un evento y estés compartiendo con tu equipo, trata de que tu foco sea el equipo. Y muy atento siempre a toda la parte de las herramientas que estás alrededor usando. Hay un tema específico que es, digamos que, y aquí hay varios gerentes de proyecto, por acá veo que está, y Scrum Master Camilo, está Juan Gaviria, por allá voy a sentir que está Vanessa, hay un montón de gente acá, pero realmente los equipos no les gusta utilizar una sola herramienta para comunicarse. Tiene el Slack para la parte de datos, tiene Hangouts para la parte de videos, usa Teams con el cliente. Entonces tenemos que estar pendientes de un montón de cosas que, por favor, ese mismo foco, tenemos que estar atentos con las notificaciones, de estar atentos cuando estamos ahí visibles, poner que estoy disponible, poner que voy al baño, que ya me devuelvo. O sea, todo este tipo de cosas te hacen de que toda esa subcultura que tú estás creando con todo este equipo totalmente disperso te ayude a ser, digamos que, más productivos en este espacio que ya estamos compartiendo en este momento. Y algo muy primordial, y eso es algo que no se nos puede olvidar, tenemos que vivir el momento, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando yo estaba, digamos que en esa parte consultiva, donde el cliente necesitaba una consultoría en vivo? Porque yo estaba, digamos que, haciendo ese tipo de cosas y un momento te cambia. Es que tú tienes que aprender del momento. No puedes mañana, que se acabe toda la cuarentena, olvidar todo lo que aprendiste. Ojo, no estoy hablando de esas cadenas que mandaron por WhatsApp, que si no salgo de la cuarentena leyendo un libro, No. visitando el Dalai Lama.
No, no es ese tipo de cosas, No. sino que tenemos que aprender de nosotros, de lo que vivimos, de lo que nos transformamos, y los equipos van a cambiar inmediatamente con todo este tipo que hemos experimentado, con todo ese tipo de experiencias. Nati, estábamos hablando de toda esta parte de vivir el momento, que yo me metí como en Sí. terreno tuyo de hablar de psicología con vivir el momento. ¿Qué nos puedes compartir, Nati? No, no, está muy bien. Es para complementarte además. Una participante, Ana, hacía una pregunta avanzando un poquito en el tema que yo iba a abordar ahorita, era el autocuidado. Ya preguntaba que hay personas que trabajan todo el día en pijama, que eso cómo nos puede afectar. Resulta que el tercer tip es la parte de autocuidado, ¿sí? Y esa parte de autocuidado es fundamental y tiene que ver con eso. El estar en casa muchas veces nos lleva a no querernos arreglar, a no querernos como vestir y arreglarnos y todo esto porque como estamos en casa, pues ay, yo me pongo una pantaloneta, me quedo en pijama, me pongo la chaqueta encima, igual no me van a ver. El problema es que eso, si se perpetúa en el tiempo, sí puede empezar a generar pereza, puede empezar a generar desmotivación, puede empezar a bajar el ánimo de la persona. Entonces, no es muy recomendable ese tipo de comportamiento. Se recomienda que cuando uno está en este tipo de espacios donde no tienes que salir de casa, igual tomes una rutina de autocuidado en ese sentido. Te levantes a una hora, te acuestes a una hora específica, te bañes y te arregles como si fueras a salir. De pronto no te tienes que arreglar tanto, pero sí vestirte adecuadamente, inicies tu jornada laboral y finalices. Como cuando tú sales del trabajo, llegas a casa y te cambias y te pones la pijama a las 6 de la tarde, por decir algo, o a las 7 para estar cómodo. Ya es diferente, ¿sí? Incluso yo no recomiendo la pijama en esos horarios. Hay gente que lo hace, pero la pijama debe ser únicamente para la higiene del sueño, para el espacio donde tú ya te vas a acostar a dormir. Porque nosotros aprendemos por asociación, es uno de los mecanismos de aprendizaje de los seres humanos. Aprendemos por observación, aprendemos por observación, por condicionamiento y por asociación. Entonces, asociamos cosas. Yo asocio que cuando me pongo la pijama, el cuerpo se empieza a alistar para acostarse a dormir. Entonces, si yo me pongo la pijama para hacer actividad, ya luego la pijama no me está avisando que me tengo que relajar. Entonces, mi cuerpo no se relaja, ¿sí? Igual pasa con el llevarme el celular a la cama. No aprendo que cuando me voy a dormir la cama sirve para descansar, no, aprendo que la cama es otro momento más de actividad, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando vamos a acostarnos a dormir tengamos una buena higiene del sueño, que preparemos el espacio y nos preparemos a nosotros mismos para acostarnos a dormir. No es me voy a acostar a dormir con el celular y viendo las redes sociales, no, porque ahí no estoy alistándome, ni estoy alistando mi cuerpo para el descanso. Lo otro es el ejercicio. Me gustaría saber si nuestros participantes hacen ejercicio, hacen algo de ejercicio, si le dedican por lo menos 30 minutos al día a hacer ejercicio o no hacen nada de ejercicio, ¿sí? Yo camino todos los días del escritorio a la nevera. Por ejemplo, entonces mínimo deberíamos estar haciendo 30 minutos de ejercicio, mínimo, ¿sí? Y 30 minutos de cardio, porque lo ideal es que hiciéramos por lo menos una hora. Pero pues cuando no es posible, sacamos 30 minutos. Si de pronto yo tengo algún problema de salud y no puedo hacer un ejercicio intenso, entonces hay que hacer por lo menos estiramientos, pero hay que activar el cuerpo. Hay que hacer ejercicio semanal, mínimo 3 veces a la semana, mínimo. Si lo puedo hacer más, lo hago más. En ese autocuidado también está el aprender a respirar. Nosotros creemos que aprender a respirar es como lo hacemos normalmente o cuando nos dicen respire profundo y uno hace y ya. No, hay que aprender a respirar de manera diafragmática y la respiración debe ser pausada porque para que nuestro cuerpo se relaje, la frecuencia respiratoria debe disminuir, no aumentar. Entonces, ¿cómo disminuyo la frecuencia respiratoria? Respirando lentamente. ¿Y cómo respiro lentamente? Cuento 3 segundos por inhalación y 3 segundos por exhalación. Y trato de hacerlo con el diafragma. El diafragma queda entre el estómago y el pecho. No queda arriba en el pecho, sino entre el estómago y el pecho. Entonces, hay que aprender a respirar más o menos con la barriguita. ¿Sí? Para que el diafragma se expanda y el aire ingrese mejor a nuestros pulmones.
Si yo practico todo esto y practico la sana alimentación, voy a lograr reducir el estrés y manejar la ansiedad. Ese autocuidado, ese autocontrol y ese autoconocimiento es fundamental para poder reducir y manejar la ansiedad y el estrés. ¿Tú cómo lo ves Nati, allá en tus grupos? imagínate que acá me acaba de confirmar el jefe de Anonymous que ya no van a atacar más esta ceremonia, que realmente la combinación técnica y psicológica no es que les guste mucho, pero que se van a aguantar siquiera los próximos 10 minutos. Ah, bueno. Entonces, no, yo con la parte física siempre lo hago, pero hay algo importante que siempre hago y es a las 5 de la tarde que estoy terminando, me despido de todos. Yo necesito tratar de saber que salí de la oficina. Yo necesito hacer el cierre completo de mi proceso. Mi proceso comenzó a tal hora y lo termino a las 7 y tratar de hacer cosas distintas después de las 5 de la tarde. Y por ejemplo, yo veo acá varios compañeros y aquí voy a poner a María Claudia a empezar a moverse, porque yo sé que ellos pueden acá. Acá tengo a Camilo Cubaque directamente desde la ciudad de Medellín. Camilo, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos qué estás haciendo ahorita, en este caso que estamos viviendo esta pandemia, para sentirte que estás fuera del trabajo? ¿Cómo haces para cerrar ese ciclo de decir, ya salí de la oficina, estoy en este momento, pero resulta que miras y estás en tu habitación? Cami, ¿qué nos contás? Allá debe estar diciendo, ¿para qué lo conocí? ¿Para qué es mi amigo? Qué cosa tan impresionante, me pone a hablar en público. Trato de sembrar Claro, matas, dice. trata de sembrar. Es bien, es bien, es Claro, bien. eso está muy bien. Eso es un tema súper bueno. Por ejemplo, Juan Gaviria, ¿tú qué haces? Vamos a poner el chat a ver qué dice Juan Gaviria. No, pongámosle ¿Alguno sonido, baila? compartamos. Me gustaría saber si alguno utiliza el arte como medio para relajarse también. Mira, por ejemplo, Juan Gaviria dice mic o escribo. No sé si él se hace karaoke o algo con micrófono, pero dice que es un micrófono o Oigo escribe. Eso está música. muy bien. No, Escucha música. Yo bailo. está preguntando es que Ah, si puede no. hablar, pero estoy tratando Ah, sí, dale. pero A ver me si le activan el corcharon. micrófono. Me Sí. corcharon. No, yo pensé que Dibujar, hacía por karaoke. ejemplo, colorear también ayuda muchísimo. Ver una película. Hay que buscar cosas que nos gusten. Cuidar a los hijos, claro, y eso sí que es un espacio para uno relajarse. Y acá hay otra cosa, y Nati, verdad, yo te voy a decir algo, varios de los compañeros, o sea, esto es un amigo de un amigo de un amigo, en la cuarentena empezó a tomar un poco más de alcohol. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos analizar? Ya que hacemos terapia, no es para mí, es de un amigo para un amigo, que está escribiendo en el chat, pero lo mando anónimo. Sí, no, está muy ¿Eso bien. también es estrés? No, Ah, eso es está muy ansiedad. bien. Eso es Ah, ansiedad ya. Ah, y bueno, hay que te iba a servir el controlarlo. primero. ¿Por qué? Porque nos podemos ir a un extremo, porque el alcohol, pues obviamente genera efectos en nuestro cuerpo. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, si yo lo consumo en grandes cantidades, puede generar una dependencia, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado y por eso es tan importante el autocontrol, porque eso es ansiedad. Entonces, si yo estoy subiendo mucho el consumo de alcohol, tengo que ir regulándolo de manera que reemplazo esa bebida por otras bebidas, ¿sí? En este momento se aconseja mucho agua, tomar mucha agua. Yo sé que a la gente no les suele gustar mucho el agua, pero nosotros, nuestro cuerpo, el 70% es líquido, es agua. Entonces, necesitamos el agua para oxigenar la sangre. Entonces, es muy importante el consumo de agua, líquidos en general. Bueno, no me gusta tanto el agua, agua saborizada, buscar alternativas a ese consumo de alcohol porque puede llegar a generar una dependencia en este momento. Entonces hay que tener Es mucho verdad, autocontrol allí. Lo mismo es con el verdad. café. Ahí vi que alguien ponía cafecito, sí, pero el cafecito si lo tomamos muchísimo, también se puede volver adictivo y el alcohol es un estimulante del sistema nervioso central. Hace lo opuesto que el alcohol. El alcohol lo deprime, el café lo estimula. Al ser estimulante, sí, nos mantiene muy activos, pero nos puede empezar a tener tan activos que llegamos al punto en que si no tomamos café, no estamos activos. O sea, nuestro cuerpo no puede empezar nuestra actividad corporal no puede empezar a depender de una sustancia externa. En el momento en que mi cuerpo empieza a depender de una sustancia externa, se vuelve dependencia, ¿sí? Y ahí ya tenemos un problema.
Entonces hay que cuidar mucho el balance, que no nos vayamos a los extremos. Todo en extremo es negativo. Hay que tratar de buscar esos puntos medios. Súper. Nati, ya pues tenemos 3 minuticos. Hay una pregunta de Sorelis. Me encantaría, no sé si Clau le podemos poner el micrófono a Sorelis para que nos haga la pregunta. Pau, ¿Estás? es que después de que tuvimos el tema técnico me quedé sin poderes. No, no te preocupes. Mira, la pregunta es, Nati, de cómo Ya te lo podemos paso. motivar un equipo que está desmotivado por la situación salarial y gerencial. Yo quiero irme con un temita técnico, ¿cierto? Nosotros, muchas de las personas que estamos acá, estamos trabajando con diferentes países y todo esto que vivimos con el COVID se está viviendo en cada uno de los países totalmente distinto. Entonces, primera recomendación y es identifica con quién estás hablando y trata de conocer un poco más cuál es la situación que él está viviendo con este tema específico, ¿cierto? Es primordial, porque no es lo mismo que nosotros hablemos acá en Colombia de cómo están trabajando el COVID, que tú hables con un Perú, que hables con un Chile, que hables con un Estados Unidos, que hables con un España. Entonces trata primero de identificar qué es lo que está pasando. Los equipos normalmente, dependiendo de las situaciones, ha tenido demasiadas bajas. Por ejemplo, personas que hacen recorte, personas que, por ejemplo, en Estados Unidos les bajan, digamos que el salario un 50% y tienen que seguir trabajando, o los sacan, digamos que con un permiso de no salario, pero siguen ligados a la compañía. Entonces, primero, tienes que tratar de lo primero que les dije ahorita, tratar de crear esa subcultura. La subcultura es un escudo. Trata que esa persona, cada vez que esté compartiendo en tu equipo, esté con ese foco, con esa parte diferente, que le trates de buscar, que aunque sea un estrés tu proyecto o te cause ansiedad tu proyecto, ya estoy cambiando las palabras, Nati, trata de que esa persona cuando esté en tu proyecto esté diferente, trata de que se olvide de lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos viviendo. Ponle un escudo protector, que así sea que cuando él vuelva, mire esa diferencia. Pero como líderes, ojo, líderes no es el que maneja un proyecto, todos somos líderes. Entonces tratemos desde nuestro punto de vista cómo ayudamos a todas estas personas a que este momentico que comparten con nosotros, que son 8 o 9 horas diarias, sea algo distinto, que lo saquemos de esa desmotivación. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas económicas que estamos viviendo, se nos salen totalmente de las manos, pero lo que sí podemos y que no se nos puede salir de las manos es esa motivación y crearles un buen ambiente a las personas. Total. No sé si, Sorelis, con esa quedamos ok. Nati, ¿quieres agregar algo? Sí, complementar algo y es, después de que uno conoce esa persona y conoce su realidad, uno puede manejar el salario emocional con esa persona, es decir, hacerle ver todas aquellas cosas que tiene que además lo benefician, pero que no necesariamente tiene que ser el salario, porque nosotros en un puesto de trabajo no solamente valoramos el salario, sino también aquellos otros beneficios que nos representa ese trabajo. Eso es lo que llamamos organizacionalmente el salario emocional. Puede que yo trabaje en una parte donde no me paguen mucho, pero me dan unas condiciones laborales que me hacen sentir bien. Entonces, es como en la medida en que conozco el contexto de esa persona, puedo ayudarle para que visualice los beneficios y no los contras. ¿Sí? Súper. Me están haciendo una pregunta, Seba, si me permites contestarla, no me demoro mucho. Dice, Pero ¿cuánto espérate, tiempo yo te la deberíamos leo, dormir para ser más Yo eficientes? te hago puro talk show. Para ser más eficientes con la cuarentena me desvelo mucho por la preocupación. Bueno, lo primero es que tenemos que aprender a manejar nuestros pensamientos. Y para aprender a manejarlos no es evitarlos. Nuestra primera reacción frente a un pensamiento que nos preocupa es la evitación. No, hay que aceptarlo, asimilarlo y dejarlo fluir. ¿Y cómo lo acepto? Entendiendo que el futuro es algo que no manejamos ni controlamos, no tenemos control sobre el futuro. Por ende, pues preocuparme sobre algo que no tengo control, pues es una paradoja, ¿no? Entonces, la idea es empezar a trabajar nuestros pensamientos primero para no generar preocupaciones sobre algo sobre lo que no tenemos control. Es aceptar la situación en el presente, lo que tú decías hace un tiempo, vivir el momento, vivir el presente, el día a día, no ir más allá, no irme a un futuro que no conozco, sino centrar mi mente únicamente en disfrutar el momento en el día a día. Por eso recomiendo la rutina diaria, el vivir en la rutina diaria. Y lo segundo es que usualmente en promedio dice en la literatura científica que uno debe dormir en teoría 8 horas diarias, pero eso depende también de cada organismo. Hay personas que necesitan solo 6 y descansan completamente.
Hay personas que necesitan solo 5 y descansan completamente y hay personas que necesitan 10 para descansar completamente. El promedio es entre 7 u 8 horas, pero de acuerdo al organismo, y por eso la importancia del autoconocimiento, yo puedo saber cuántas horas necesito para descansar. Yo, por ejemplo, duermo 6 horas y con 6 horas yo quedo bien. A veces duermo 8, dependiendo también del nivel de actividad que haya tenido ese día, ¿sí? Porque si hay más gasto calórico, mi cuerpo va a necesitar más tiempo de descanso. Entonces, a partir de ese autoconocimiento, yo regulo mi sueño, mi dormir, y trabajo mis pensamientos viviendo en el presente y en el día a día con las rutinas diarias. Bueno, Nati, vamos a responder la última porque ya estamos on time para no dejar ninguna. Tenemos 300 preguntas, pero respondamos la última. Listo. Ernesto nos pregunta de cómo puedo enfrentar que mis compañeros de plataforma son nuevos en el proyecto, que se sienten temerosos. Lo que estamos viviendo es como cuando nosotros fuimos a nuestro primer trabajo. No sabemos en lo que nos estás enfrentando. Estás teniendo unas reglas de juego totalmente distintas. Eso es algo vital. Entonces, no puedes estar comparando cómo llegabas tú nuevo a un proyecto a cómo va a llegar ahorita que no va a tener el contacto de esa persona que le dé la bienvenida a una empresa. Entonces, hay muchos retos entre las partes de las empresas de cómo poder llevar esto, digamos, a un onboarding de una compañía. Primordial es, Ernesto, usa diferentes herramientas que no son a 0 pesos. Por ejemplo, hacer un one-on-one de bienvenida. Recíbelo, ¿cómo estás? Mira, estamos con esta parte del COVID, pero nosotros estamos haciendo esto, estamos tratando de innovar. Hazlo sentir parte del equipo. Segundo, tienes que enseñarle las herramientas. Eso es primordial. ¿Por qué? Porque tú a veces llegas y lo único que te entregan es el correo electrónico. Pero a veces tienes que tener herramientas tecnológicas y somos desarrolladores en qué vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta cómo le hacemos un onboarding completo, porque antes tú tenías la posibilidad de hacer toda la capacitación al lado de la persona, pero ahora tienes que hacerlo totalmente afuera. Entonces, parte emotiva, bienvenida, parte técnica, dale todas las herramientas posibles y a esa persona que ingresa nueva, trata de que en esa misma semana tengas un team building, una integración de equipo virtual, en donde hagan una bienvenida, donde todos conversen, donde hablen de todo menos de trabajo. Y así lo que haces es recibir a esa persona y le quitas el temor a esto nuevo que te estás enfrentando. Y ya María Claudia me está haciendo caras, me cacho. Ya. Yo no he hecho caras. Yo sí, le estoy viendo las caras. No, chicos, ¿quieren de pronto, no sé, cerrar haciendo alguna pregunta a los participantes? Y ya después yo cierro. No, por mi lado, muchas gracias por sobrevivir al ataque cibernético que tuvimos los 45 personas que todavía están en esta conferencia. Sí, no, por mi lado también. Eran 3.000, muchísimas gracias por la participación, por contestarnos todas nuestras preguntas, por participar con nosotros en ese espacio y esperamos de verdad que todos los tips y las recomendaciones de las que hablamos pues les hayan sido útiles, pero además que las pongan en práctica. Sí, muchas gracias a ustedes dos por animarse a hacer este conversatorio con temas que al principio parecían muy diferentes, pero que al final tuvieron mucho en común y que nos aportó pues mucho, sobre todo en estos tiempos tan diferentes que estamos viviendo hoy en día. Entonces les agradecemos muchísimo su tiempo. A todos los que también, como dice Seba, sobrevivieron al apagón, muchas gracias por quedarse hasta el final. Tan pronto hagamos cierre de esta llamada, les va a saltar una encuesta para que por favor nos colaboren llenándola sobre esta charla y también sobre el evento en general. Esperamos estar invitándonos próximamente a otros eventos. Ojalá en un futuro sean también en el site para que también los que no conocen las instalaciones de Globant vayan. Y bueno, si no, seguiremos teniendo otros eventos virtuales y esperamos también contar con la participación no solamente de nuestros participantes, sino también de ustedes para que se unan a una nueva charla loca entre la parte técnica y la parte personal. Muchas gracias a todos. Super. Les agradecemos a mucho. todos muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.